Hola amigos, bienvenidos a Jugadas Doradas presentadas por Clover Sonoma. Les saludamos Jesús Zárate. Junto a Carlos Justis vamos a analizar las jugadas más destacadas del partido de los 49ers ante los Rams. Así es, Jesús. Vamos a arrancar primero con el touchdown de Deebo Samuel. ¿Y por qué escogimos esta? Porque yo sé que Christian McCaffrey tuvo un gran partido, también estuvo el touchdown de Brock Purdy, pero esta me parece que es la receta de los San Francisco 49ers contra los Rams. Es un touchdown que ya le han aplicado a Sean McVay más de una ocasión, incluso en esa misma cancha. Y vamos a tratar de explicar un poquito cómo funciona en esta ocasión. Vamos a arrancar entonces aquí en el All-22. Los Niners se ponen en una formación single back, con dos de los receptores pegados de este lado, y ahí es donde va a ser el primer movimiento importante, porque la jugada se va a desarrollar obviamente con quién, ya sabemos, con Deebo Samuel, ¿no? Deebo está aquí, y entonces lo que va a pasar aquí es que no es tanto un engaño, simplemente Brock va a moverse un poquito hacia atrás, y de aquí va a encontrar entonces la forma de mandar ese pase pantalla muy rápido para Deebo, para que él tenga espacio enfrente. Y entonces vienen los movimientos importantes. Sabemos que a Kyle Shanahan le gusta mucho mover a la línea ofensiva, entonces todos los linieros ofensivos van a venir a ocupar este espacio, pero entonces hay dos movimientos importantes, el de George Kittle y el de Jauan Jennings, porque ellos van a venir a bloquear aquí en esta jugada. Va a venir primero George a bloquear en este espacio, y Jauan va a chocar primero con este mismo defensivo. Jauan Jennings le va a estorbar a este defensivo, pero la idea es que después vaya y choque con este para abrir entonces el espacio para Deebo Samuel, que entonces va a tener todo el espacio para entonces encontrar, se supone que una rendija aquí, y ahí es donde va a venir el talento de Deebo, porque esa rendija pues básicamente se le cierra, pero la jugada se va a desarrollar de cualquier manera. Vamos a dejarla correr para que vean de lo que les estoy hablando. Ahí va a venir entonces el snap de Brock Purdy, inmediatamente sale el pase y ahí la vamos a parar de nuevo. Lo que les decía, se mueve toda la línea ofensiva, ¿no? Aquí se mueve toda la línea ofensiva, no había mucha presión, de hecho hay bastantes jugadores, incluso vemos que Colton McKivitz se queda solo, ¿no? No estaban incluso bloqueando a nadie. Ahí en esa jugada, al moverse del lado izquierdo de la formación, eliminan completamente tanto a Aaron Donald, que es importantísimo, como a uno de los linebackers, y después los dos bloqueos. Primero va a venir el de George Kittle aquí, y después el de Jauan Jennings, que va a venir acá. Pero en esta jugada pasa algo bien interesante, porque estos tres jugadores de los Rams, los que están aquí, van a chocar entre ellos, y entonces Deebo Samuel va a poder salir primero hacia afuera y después comenzar a cortar hacia adentro y encontrar el espacio. La voy a dejar correr también otra vez para que veamos ese choque ahí de los tres jugadores de los Rams. Vean, ahí él los elimina a los tres completamente, quedan los tres en el piso, y con eso Deebo tiene un poco más de espacio. Y después, bueno, la virtud, ¿no?, de ser un jugador con talento, que encuentra el espacio aquí, corta y después ya encuentra las diagonales. La voy a dejar correr al final, y ahí es como Deebo Samuel consigue esta jugada, que ha sido una constante de Kyle Shanahan contra los Ángeles Rams y que le ha funcionado en más de una ocasión. Otra vez lo hizo en esta. Correcto, y ahora vamos a disfrutar de esta misma jugada, de este ángulo, el ángulo de la zona de anotación. Ahí vemos a Purdy bajo centro, lo que estaba explicando Carlos básicamente del otro ángulo. Viene el pase y aquí se aprecian muy bien los bloqueos. Mira, la detenemos aquí ya está Kittle, viene Jennings también preparado para bloquear, y después vamos a ver un último bloqueo acá del liniero ofensivo. Dejamos correr la jugada. Observen, ¿ven? Ahí está Jennings con el bloqueo, después el recorte de Deebo hacia adentro y un último bloqueo aquí, aunque Deebo pues prácticamente ya a base de fuerza, de poder, logra entrar a la zona de anotación, Carlos. Sí, muy fácil cómo eliminan a esos 7 jugadores de los Rams para conseguirlo, ¿no? Vamos a tener un look más de esta jugada, de lo que les decía, desde el movimiento desde atrás. Hasta la vamos a dejar correr cómo sale Brock Purdy. Ahí los jugadores de los Rams, que de hecho se hablaban entre ellos para ver hacia dónde iba a ir la jugada, y ahí cuando viene ese movimiento, pues básicamente es el espacio que decíamos, ¿no? Y cómo la jugada hace que estos 3 jugadores de los Rams queden nulificados en un solo movimiento, y después el gran bloqueo de Jauan acá para que pueda entonces Deebo escaparse. Esta jugada ahí, cuando se caen los 3, es fundamental, porque es lo que le permite a Deebo entonces cortar y después con el poder meterse hasta las diagonales. ¿Qué te parece, Jesús? Y ahora sí vamos a ver a la defensiva. Siempre tenemos una ofensiva. Exactamente. Una defensiva. Es hora de ver a la defensiva lo que los San Francisco 49ers consiguieron contra los Rams. Este va a ser el sack de Fred Warner. Y es importante también destacar esta jugada en ese momento, porque la voy a detener ahí.
es importante destacar esta jugada porque fue una primera mitad muy complicada para los Niners. Había cosas que no estaban funcionando. Los Rams habían estado haciendo esto muy bien. Lo vamos a ver desde aquí. Aquí están desde el shotgun. Utilizaron el shotgun casi todo el partido. Corrieron la bola incluso desde el shotgun. Y lo importante aquí es que trataban de siempre hacer que la ofensiva se pudiera abrir, ¿no? Que fuera un spread offense. Incluso hacían movimientos pre-snap también para encontrar esos huecos, principalmente para tratar de explotar el espacio que dejaban los linebackers, porque aquí, como vemos, está en una formación níquel el equipo de los Niners. Entonces pues quedan solamente dos jugadores que son los linebackers, ¿no? Aquí está Fred y aquí está Greenlaw. Todos los demás son defensive backs. Acá la presión que los Niners ejercen casi siempre con 4 jugadores, viniendo solamente a la caja, Nick Bosa, que estaba aquí de este lado, Cy Oliver, Oliver, que tuvo un gran partido, de este lado también marcando mano a mano a los receptores, y era básicamente lo que querían los Rams, era estar explotando esta zona, ¿no? Siempre hacían estas jugadas donde a lo mejor venía un drag route y lo encontraban aquí, o tal vez estos curls que estuvieron usando aquí, que les encontraban ese pequeño espacio enfrente de los defensivos, simplemente para completar las jugadas y evitar la presión. En esta se equivocan, la voy a limpiar. En esta se equivocan porque va a venir primero dos movimientos importantes, que es, aquí Arik Armstead va a salir a bloquear hacia este lado y Hargrave va a venir a bloquear hacia este lado. Entonces lo que hace eso es que va a venir un 2 contra 1 sobre Hargrave aquí, y el que está marcando a Arik Armstead va a chocar acá. Entonces estos 3 jugadores de la línea ofensiva van a quedar ahí clavados. Como acá vemos también que viene presión por fuera, cuando viene la presión por fuera, este es un mano a mano, este jugador va a venir a tapar aquí. Lo que eso hace es que Fred Warner, que lo voy a limpiar para que lo veamos, Fred Warner, que está acá, ahí está básicamente enseñando el blitz, y por eso me llama la atención que no lo supiera leer el equipo de los Rams. Está enseñando el blitz. Normalmente Fred lo que hace es que no va al blitz, enseña el blitz y después se tira hacia atrás, ¿no? Y ya te ayuda a marcar. En esta sí va a ir con el blitz, pero se va a abrir un hueco completo por esta zona y le va a caer en la cara a Matthew Stafford. Entonces vamos a dejarla correr. Voy a dejar que venga el snap. Ahí se acomoda el receptor del otro lado, tratando de abrir esa ofensiva. Dre Greenlaw, que también enseña un blitz, no se hace. Y cuando viene entonces el snap, ahí vamos a ver el movimiento. Ahí la voy a correr, ahí la voy a quitar. Lo que les decía, son los 3 linieros defensivos del equipo de Los Ángeles marcando simplemente a los 2 jugadores de los Niners, que son Hargrave y Armstead. Y eso, pues bueno, es la avenida que le dejan a Fred Warner para caer aquí enfrente en la cara de Matthew Stafford. Y hace 2 cosas bien. Primero, le brinca en la cara, y en ese mismo movimiento hace la tacleada, porque si brinca y se queda, Stafford podría haber tomado un espacio y seguir corriendo. Va a bajar correr. Ahí vemos cómo entra solo Fred, le brinca, y en ese mismo movimiento al suelo. Gracias, Isaac. Exactamente, entra tranquilamente, y vamos ahora a observar esta misma jugada del otro ángulo, porque ahí también se aprecia perfectamente lo que decía Carlos, ¿no? El problema aquí con estos linieros ofensivos, ¿no? del conjunto de los Rams. La dejamos correr, y muchas veces hemos visto que Fred está cerca de la línea de golpeo y después retrocede. También por allí pueden pensar los Rams que quizás iba a hacer eso, y todos se van de este lado. Viene la jugada, allí llama el snap Stafford, y ven lo que decía Carlos. Ahí se aprecia perfectamente de este ángulo cómo entra sin ningún problema Fred Warner, y eso son muy malas noticias en ese momento ya para Matthew Stafford. Sí, fue muy buena el diseño de la jugada, y bueno, estos ajustes que hacen en la segunda mitad fue lo que provocaron entonces que los Niners pudieran conseguir la victoria. Exactamente, y ahora la apreciamos también del otro ángulo, detrás de Fred Warner, ¿no? Lo mismo, básicamente el movimiento, ¿no? que hacen los linieros defensivos para dejarle todo este espacio de acá a Fred Warner para entrar y capturar a Matthew Stafford. Y es algo que lo que comentaba también Steve Wilks, ¿no? que iban a utilizar más blitzes de los linebackers, y sobre todo en esa segunda mitad de este partido pudimos observar
esto, ¿no? Y con esta captura de mariscal del gran Fred Warner. Y bueno, esas fueron las jugadas doradas de esta semana presentadas por Clover Sonoma. Ahora nos preparamos para el primer partido en casa cuando los New York Giants visiten a los 49ers este jueves, 5:15 de la tarde, horario del Pacífico, 6:15 tiempo de la Ciudad de México, y puedes escuchar el partido completamente en español por 49ers.com, por Radio Fórmula, por la aplicación oficial de los 49ers, comentarios de mi compañero Carlos Justes, narración de tu servidor Jesús Zárate.